Cuando yo era joven, hijos, mi abuelo me decía que hay pueblos que no salen en los mapas porque no quieren ser encontrados. Uno de esos pueblos está escondido entre cerros secos, donde el viento suena como lamento cuando cae la noche. Nadie llegaba por casualidad, solo los que estaban destinados. Las casas eran de adobe viejo, con grietas como arrugas profundas. Por las tardes todo parecía tranquilo, pero al oscurecer, el silencio se volvía tan pesado que hasta respirar daba miedo. Los perros dejaban de ladrar y las gallinas se metían solas al corral, como si supieran algo que nosotros no. Mi abuelo juraba que después de la medianoche se escuchaban pasos en la calle principal. No eran de gente viva, decía. Eran pasos lentos, arrastrados, como de alguien que no camina, sino que recuerda cómo hacerlo. Una noche, siendo niño, me asomé por la ventana. La luna iluminaba el camino de tierra y vi una figura parada frente a la iglesia cerrada. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde debería estar la cara. No se movía, pero yo sentía que me miraba. Mi abuelo me jaló del brazo y me tiró al suelo. Me tapó la boca y me susurró que no llorara, que eso era lo que ellos esperaban. Porque en ese pueblo, el miedo llamaba a los muertos. Decían que eran las almas de los que murieron sin despedirse, vagando para escuchar su nombre una última vez. Si alguien los reconocía, se lo llevaban con ellos. A la mañana siguiente el vecino de la esquina apareció colgado del mezquite. Nadie lloró, nadie preguntó. En ese pueblo, cuando alguien desaparecía, se sabía que había escuchado algo que no debía. Mi abuelo me contó que el pueblo se construyó sobre un antiguo panteón indígena, profanado hace muchos años. Desde entonces, los muertos no descansaban, reclamaban compañía. Con el tiempo, la gente se fue y el pueblo quedó casi vacío, pero dicen que por las noches aún se ven luces encendidas en casas abandonadas. Si algún día pasan por un camino solitario y ven un pueblo donde nadie sale a recibirlos, sigan de largo, hijos, porque si entran, tal vez ya no salgan. Y recuerden bien esto, los pueblos olvidados nunca olvidan a los vivos. Este me lo contó mi padre, y a él se lo contó el suyo. En un pueblo rodeado de maizales, había una casa donde nadie quería dormir. Decían que ahí se escuchaban rezos, pero al revés. La casa era grande, vieja, con un portón que siempre crujía aunque no hubiera viento. Los niños sentían náuseas al pasar frente a ella, y los adultos bajaban la mirada, como si algo los observara desde adentro. Una familia forastera llegó una vez sin saber nada. La primera noche escucharon golpes en las paredes, suaves, rítmicos, como si alguien quisiera salir. El padre pensó que eran animales. La madre rezó. Los niños no durmieron. A las 3 de la mañana, la puerta del cuarto se abrió sola y entró un olor a tierra húmeda y cera derretida. Dicen que vieron a una mujer parada junto a la cama, con un rebozo negro cubriéndole el rostro. No caminaba, flotaba apenas, como si el suelo no la aceptara. La mujer empezó a murmurar nombres de gente del pueblo. Cuando mencionó a uno de los niños, la madre gritó y la figura desapareció. Al amanecer, encontraron huellas dentro de la casa, huellas que iban de la pared hacia dentro del muro. El pueblo entero sabía la verdad. Esa casa había sido usada para velar muertos durante una epidemia. Los cuerpos se acumulaban. Algunos no estaban realmente muertos. Desde entonces, los que morían ahí no se iban del todo. La familia huyó ese mismo día. 2 semanas después, el niño cuyo nombre fue susurrado enfermó y murió sin explicación. La casa sigue en pie, vacía, esperando. Porque hay lugares donde la muerte aprende a pronunciar tu nombre. En el pueblo donde yo crecí, hijos, había una regla que nadie se atrevía a romper.
La campana de la iglesia no debía tocarse de noche. No importaba si había tormenta, pelea o muerte. Después de que el sol se ocultaba, esa campana debía permanecer en silencio. La iglesia estaba en lo alto del cerro, vieja, cuarteada por los años. De día parecía inofensiva, pero de noche proyectaba una sombra tan larga que cubría medio pueblo. Mi abuelo fue campanero durante décadas y decía que la campana no llamaba a la gente, respondía a algo. Cuando yo era niño le pregunté por qué nadie debía tocarla. Él solo me miró serio y dijo que había sonidos que despiertan cosas que duermen debajo de la tierra, cosas que no deberían escuchar el llamado de los vivos. Una noche de lluvia fuerte, un hombre borracho decidió subir al campanario. Decía que no le tenía miedo ni a Dios ni al diablo. Subió riéndose, con una botella en la mano, mientras el trueno sacudía el cielo. El primer toque sonó normal. El segundo fue más grave, como si la campana se hubiera vuelto más pesada. El tercero no sonó arriba, sonó abajo, como si viniera del suelo. En ese momento los animales comenzaron a enloquecer. Los caballos relinchaban, los perros aullaban mirando hacia la iglesia, y las gallinas murieron del susto dentro de los corrales. Después del tercer toque se escuchó un grito, pero no del hombre. Era un grito colectivo, como de muchas voces saliendo al mismo tiempo desde el cerro. El hombre nunca bajó. Cuando subieron al amanecer, encontraron la cuerda colgando, cortada limpiamente desde arriba. No había sangre, no había cuerpo, solo marcas profundas en el piso de piedra, como si algo hubiera sido arrastrado hacia abajo. Desde esa noche, cada vez que alguien del pueblo muere sin confesarse, la campana suena sola a las 3 de la madrugada. Un solo toque, grave, profundo, lento. Mi abuelo decía que no era una advertencia, era una confirmación, y hasta el día de hoy nadie duerme tranquilo cuando la campana habla sola en la noche. Este relato casi no me gusta contarlo, porque todavía, ya viejo, hay noches en las que sueño con él. En un pueblo pequeño rodeado de monte espeso, los niños tenían un amigo invisible al que llamaban el tío. Decían que jugaba con ellos en el patio, que les contaba historias y que sabía cosas que nadie más sabía. Los niños reían, hablaban solos y dejaban juguetes tirados donde nadie los había puesto. Los adultos pensaban que era imaginación, hasta que empezaron a pasar cosas raras. Los perros desaparecieron primero, luego las gallinas, después los gatos. Un día una madre vio a su hijo sentado en la tierra, hablándole a alguien que ella no podía ver. El niño se reía y decía que el tío estaba feliz porque pronto no estaría solo. La mujer sintió un frío que le recorrió la espalda. Entonces vio algo moverse frente a su hijo, una sombra demasiado grande para ser de un hombre, encorvada, con extremidades largas. Cuando gritó el nombre de su hijo, la sombra se giró lentamente. Tenía demasiados ojos, colocados donde no deberían estar, parpadeando todos al mismo tiempo. Esa noche, los niños del pueblo despertaron llorando, diciendo que el tío estaba enojado porque los adultos lo habían visto. Al amanecer, uno de los niños no despertó. No tenía marcas, no tenía heridas, solo una expresión de terror tan profunda que nadie quiso cerrarle los ojos. Investigando el terreno, descubrieron que debajo del patio donde jugaban los niños había una fosa común muy antigua, de tiempos en que el pueblo fue azotado por una enfermedad y enterraban a la gente sin nombre. Desde entonces, ningún niño vuelve a jugar solo en ese lugar, porque algunos amigos invisibles solo están esperando crecer. Este último relato, hijos, no se cuenta en voz alta ni a cualquiera. A mí me lo dijeron una noche, casi susurrando, como si el aire mismo pudiera escucharlo y enojarse.
Hay pueblos en México donde la muerte no es el final, es solo un regreso mal hecho. Decían los viejos que cuando una persona muere lejos de su tierra, su alma se desorienta. No reconoce los caminos, no recuerda las veredas, y al intentar volver, algo se le pierde en el trayecto. No todos regresan completos. En ese pueblo vivía una anciana sola. Su esposo había muerto trabajando lejos, en tierras que no eran suyas. Nunca pudieron traer su cuerpo, solo una noticia seca y una promesa de que había sido enterrado como se pudo. La primera noche que ella lo escuchó volver, no tuvo miedo. Oyó la puerta abrirse despacio, el arrastre familiar de los pies cansados, el sonido de la silla vieja acomodándose. Era tan cotidiano que le pareció un milagro. Cada noche pasaba lo mismo. Él llegaba, se sentaba frente a ella y suspiraba. La casa se enfriaba, pero ella le hablaba, le contaba del pueblo, del clima, de cómo las casas estaban cayendo una a una. Él escuchaba, en silencio. Con el paso de los días, la anciana empezó a notar cosas raras. Él nunca parpadeaba, nunca se movía si no era necesario, y cuando ella se levantaba a encender la luz, la silla estaba vacía, pero aún tibia. Los vecinos decían verla hablar sola, poner 2 tazas de café, mover la cabeza como si respondiera a alguien invisible. Pensaron que la soledad la estaba quebrando. Una noche, la anciana decidió preguntarle por qué no hablaba. Le dijo que si había vuelto, era porque aún la quería y que no tenía por qué guardar silencio. El hombre levantó lentamente la cabeza. Donde debía estar la boca no había nada, solo piel estirada, tensa, como si alguien hubiera borrado ese pedazo del rostro. No había labios, no había dientes, no había lengua. Ella entendió entonces la verdad. Él había regresado, pero no sabía cómo hablar con los vivos, o peor aún, ya no tenía permiso para hacerlo. La anciana gritó hasta que la voz se le rompió. Murió esa misma noche, con el rostro congelado en terror, mirando algo que nadie más quiso ver. Después de eso, la casa quedó cerrada. Pero los vecinos juran que, por las noches, se escuchan 2 sillas moverse frente a frente. A veces, un suspiro. A veces, el golpecito de una taza que nunca se rompe, porque hay almas que regresan a casa, pero ya no recuerdan cómo ser humanas.